Tome su lugar. Sean todos bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. Qué gusto saludarles. Estamos en el último domingo de este año, glorificando el nombre del Señor. Amén. ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno? Él ha sido bueno. Amén. Vamos a meditar en el tema, el motivo de las señales. ¿Lo puede decir conmigo? El motivo de las señales. ¿Lo puede decir con más ánimo? El motivo de las señales. A veces, hermanos, nosotros hemos caído en una situación de inseguridad, de tener que tomar decisiones, o que quisiéramos que el Señor nos mostrara que Él está con nosotros y pedimos señales. Muéstranos una señal, Señor, de que tú estás conmigo. Muéstrame una señal, Señor, de que esta es una buena decisión. Muéstrame una señal, Señor, que voy por el camino correcto. Y las señales, hermanos, están registradas en la Biblia y es una manifestación del poder de Dios. Sin embargo, cada una de las señales tienen un propósito. Diga conmigo, propósito. El propósito de manifestar el poder y la voluntad de Dios para el hombre. Amén. Las señales, hermanos, no se hacían arbitrariamente o por capricho o por cosas triviales, cosas que sin sentido, sino que las señales regularmente tenían el propósito de provocar la fe en los incrédulos, provocar lealtad hacia Dios. Como por ejemplo, usted puede ver en Éxodo capítulo 19 que Dios se manifiesta en el Sinaí con tronidos fuertes, con sonido de bocina, con fuego, y la tierra temblaba, una manifestación gloriosa del poder de Dios. Y eso era para manifestarse Dios al pueblo de Israel y que su fe fuera fortalecida, que creyeran en Dios. Las señales, hermanos, debemos entender que no es algo que nosotros podemos exigirle a Dios por capricho o por simple curiosidad. Amén. Yo quisiera que Dios me mostrara una señal nomás para ver si es cierto. No, hermanos, nosotros no podemos pedir señales por puro capricho, por cosas triviales. Las señales tienen un propósito definido dentro de la voluntad de Dios. Ahora, a veces hay personas que tienen un concepto equivocado de lo que es la fe. Hay personas que piensan que la fe es tener la capacidad de provocar cosas extraordinarias. Malinterpretan el texto cuando Jesús dice: si tienes fe como un grano de mostaza, le vas a decir a este monte que se mueva y se tire al mar. Pero hermanos, ahí no está hablando el Señor de hacer las cosas por capricho, porque yo tengo la capacidad como de un mago de provocar cosas. Eso no es la fe. La fe es creer a Dios, creerle a Dios, rendir nuestra voluntad a Él y cumplir su voluntad. Eso es la fe. No es lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios quiere. Eso es la fe, hermanos. No es tener el poder para provocar milagros o provocar cosas extraordinarias como un poder que nosotros tengamos a nuestra disposición. No, la fe es creerle a Dios y rendirnos a la voluntad de Él y hacer lo que Dios nos pide en su palabra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hermano, las señales que realizó tenían el propósito de identificarse Él como el Mesías Salvador. Juan el Bautista, estando en la cárcel, le envía a sus discípulos a Jesús y le dice: pregúntenle si Él es el Mesías o esperamos a otro. Los discípulos de Juan van y le dicen: Señor, nuestro maestro Juan nos pregunta si eres tú el Mesías o esperamos a otro. Díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los demonios son liberados. Y entonces el Señor le está diciendo a los discípulos de Juan: miren las señales, que yo soy el Mesías. Veamos lo que dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Ahí
el apóstol Juan nos dice el propósito de las señales. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahí está, miren. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Las señales que Jesús hizo en la tierra, las hizo con el propósito de manifestarse como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que Él era el Cristo, el que había de venir, el Mesías Salvador. Ahora, en la historia que leímos, los fariseos y los saduceos no les bastaban esas señales que Jesús hacía: sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, alimentar a 5,000 personas, luego alimentar a 4,000 personas. De hecho, este evento sucedió después de que Jesús alimentó a 4,000 personas con 7 panes. Y aún así, con estas señales, los fariseos y los saduceos no creían en esas señales. Ellos querían ver algo más impresionante, una señal del cielo, como cuando llovió maná en el desierto, como los israelitas iban a la tierra prometida. Ellos vieron caer maná del cielo, o como en los tiempos de Elías, que Elías oró y descendió fuego del cielo y consumió un holocausto. Ellos querían ver ese tipo de señales más impresionantes, vamos a decir entre comillas, ¿verdad? Porque no tiene nada de ordinario resucitar un muerto, ¿verdad, hermanos? Ellos no creían en las señales que Jesús estaba haciendo, pero ellos querían ver unas señales mucho más impresionantes. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús cede a sus deseos y hace una señal más impresionante? Es muy probable, hermanos, que aún así ellos no hubieran creído. Amén. Es muy probable que si Jesús le hubiera dicho, está bien, vamos a hacerle encender fuego del cielo, aún así es muy probable que esos fariseos y saduceos no hubieran creído, porque su corazón estaba endurecido. En Lucas 16 hay una historia que Jesús contó, la historia del rico y Lázaro. Lázaro, cuando muere, va al seno de Abraham, y el rico va al lugar de tormento. Estando en el lugar de tormento, el rico le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje mi lengua porque estoy sufriendo. Y le dice a Abraham: no se puede. Entonces le dice: envía a Lázaro que le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar. No, le dice Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos los escuchen. Cuando dice a Moisés y a los profetas, ¿a qué se refiere? Diga conmigo: a la Biblia. ¿A qué se refiere? A la Biblia. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos escúchenlo. Y le dice el rico: no, padre, no van a creer, pero si resucita a alguien de los muertos, entonces sí van a creer. Entonces le dice a Abraham en el versículo 31: si no se persuaden por los profetas, por Moisés y los profetas, tampoco se van a persuadir si se levanta alguno de entre los muertos a predicar. Entonces el Señor en esa historia está diciendo es que a algunos no les bastan las señales extraordinarias para creer. Aún eso no les bastaría, hermanos. Y Jesús a estos fariseos y saduceos, siendo maestros de la palabra, le dice: ustedes son maestros de la palabra y saben reconocer las señales del clima, pero no pueden ver las señales que Dios está manifestando delante de ustedes. Ustedes saben, hermanos, nosotros cuando miramos al cielo y vemos el cielo lleno de nubes oscuras, ¿qué decimos? Va a llover. Estamos viendo la señal, ¿verdad?, de la naturaleza. Y cuando amanece con un sol bastante rojo, ¿qué decimos? Hoy va a ser calor. Y sucedía lo mismo con estos maestros de la ley
Ellos podían reconocer las señales del clima, pero siendo maestros de la palabra, no podían reconocer las señales que la Biblia había dejado acerca del Mesías Salvador. Es bastante irónico. De manera que este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo a veces nosotros buscamos señales de Dios cuando Dios nos está dando evidencia de su voluntad y nosotros no las percibimos. Debemos de aprender, hermanos, a tener esa sensibilidad espiritual, y eso se logra a través de una comunión más profunda y significativa con el Señor, hermano. Pero vamos por partes, dijo el carnicero. Versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señales del cielo. Es interesante, hermanos, que la Biblia dice que se juntaron los fariseos y los saduceos, porque los fariseos y los saduceos eran sectas rivales, no se llevaban entre sí. Como todo buen ser humano, ¿verdad, hermano? Siempre en pleitos. Los fariseos no estaban de acuerdo a la doctrina de los saduceos. Los saduceos eran los que tenían el poder sacerdotal en ese entonces, eran las personas con un rango más elevado y no se llevaban, pero tuvieron que unirse porque vieron en Jesús un enemigo. Se unieron ellos, querían ridiculizarlo, pues tanto los fariseos como los saduceos por su lado habían tratado de confrontar a Jesús, pero habían salido perdiendo. Entonces ahora se unen. Al unirse, los fariseos y los saduceos, siendo rivales, querían dar el mensaje al pueblo de que Jesús no era uno de ellos. ¿Y cuánta razón tenían? Jesús no era uno de ellos, hermano. Entonces ellos, en lugar de estorbar o ensuciar el ministerio de Jesús, lo que realmente estaban haciendo eran exaltando el ministerio de Jesús. Ahora, ¿por qué pedían señal del cielo? ¿Por qué presentan ante Jesús y le dicen, muéstranos señal del cielo? Primero, hermanos, ellos querían ridiculizar al Señor. Ellos querían ridiculizarlo. Y lo que los motivaba a ellos, escúchenme bien, porque esto es muy importante, lo que motivaba a esos fariseos y saduceos a pedir señal era la incredulidad. Amén. ¿Qué motivaba a los fariseos y saduceos a pedir señal? La incredulidad. Eso era lo que motivaba. Porque si ellos hubieran creído en Jesús, no había necesidad de pedir señal. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Por qué pedimos nosotros señales? ¿Por qué pedimos nosotros manifestaciones? ¿Por qué nos emocionamos cuando anuncian una campaña y miren, van a haber milagros, va a llover oro, va a haber manifestaciones, se va a convertir el agua en vino? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no nos basta lo que dice este sagrado libro para creer. Queremos señal. Cuidemos, hermanos, que no sea la incredulidad la que nos esté motivando a nosotros a pedir señales. Como dijo Abraham al rico, ahí tienen la Biblia. Ahí tienen la Biblia. Créanle a la Biblia. ¿Me está escuchando? ¿Se recuerda usted de 2 Corintios capítulo 5 versículo 7? Un versículo bastante conocido en la Biblia. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Lo puede leer conmigo? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Puede levantar su mano conmigo y decir, yo ando por fe, no por vista?
¿Por qué, hermanos, en el cristianismo, en algún momento de la historia, se empezaron a utilizar imágenes para orar? Por la incredulidad. Es que no lo miro, tengo que ver algo para tener fe. No, hermanos, no andamos por vista, andamos por fe. Dios es espíritu, dijo Jesús, y los que le adoran en espíritu y en verdad le van a adorar. ¿Se recuerda usted de Tomasito? Tomás le contaron sus compañeros discípulos, sus compañeros apóstoles: hemos visto a Jesús. ¿Y qué dijo Jonás? Hasta no ver, no creer. En Juan 20:29 Jesús dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas veces, hermanos, tal vez en ignorancia, quizá en ignorancia, estamos pidiendo señal. Pero tiene más mérito creer por fe, confiar en Dios por fe, sin ver. Amén. Saberle que Dios está con nosotros. El Señor nos ha dejado su palabra, y su palabra es fiel. A ella debemos de creer y obedecer. En eso consiste la fe. Yo sé que usted se sabe de memoria Hebreos 11:1. ¿Lo puede decir? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. ¿Y qué son las señales? Son manifestaciones visibles. Amén. ¿Qué son las señales? Manifestaciones visibles. Su palabra debe bastarnos para creer, porque sus promesas son fieles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al Señor esta mañana? Hermano, pero a veces me falla la fe. Bueno, ahí vamos a ver un poquito más adelante cómo fortalecer la fe. Ahora, no es malo, hermanos, que nosotros seamos testigos de señales. Yo no estoy diciendo eso. Incluso no es malo que pidamos señales en algún momento. Y yo sé que algunos de ustedes tienen testimonios de señales. Amén. Pero, escúchame bien, ser testigo de señales y milagros tiene una carga de mayor responsabilidad ante Dios. ¿Me está escuchando? Mire para acá. Ser testigo de señales y milagros tiene una carga de mayor responsabilidad ante Dios, y más aún si no se cree lo suficiente. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Mateo capítulo 11, versículo 21 y 22. Un reclamo que le hace Jesús a las ciudades donde Él hizo milagros y señales. Mateo 11, 21 y 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo atrás se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. En Corazín y Betsaida se habían hecho muchos milagros y muchas señales, pero aún así mucha gente no creía en Jesús. Ahora, Tiro y Sidón era un país vecino de Israel, donde una mujer sirofenisa le pidió a Jesús que sanara a su hija, y Jesús le dice: no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Y la mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se maravilló de la fe de ella y le dijo: tu hija está sana. Ahora, en Tiro y en Sidón
escúchame bien, no se hicieron los milagros y las señales que se hicieron en Corazín y Betsaida. Entonces Corazín y Betsaida tenía una carga de responsabilidad mayor ante Dios por ser testigos de milagros y señales que Tiro y Sidón. Por eso, delante del juicio, quien tenía más responsabilidad y el castigo iba a ser mayor para Corazín y Betsaida, porque fueron testigos de señales y milagros. Amén. La persona que dice: oh, yo te he visto mucho poder, he visto esto, he visto lo otro, he visto aquí, he visto allá. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Usted tiene mayor responsabilidad. Amén. Es como que, pónganle, hermanos, hay una competencia de cortar árboles, ¿verdad? Y todos van con su hacha a ver quién corta más árboles, pero a usted le dan una motosierra. Usted tiene mayor responsabilidad y tiene la responsabilidad de ganarle a los demás porque tiene motosierra, ¿va? O pongamos, hacen una competencia de pasteles y todas van con su paleta para mover la masa para pastel, ¿verdad? Pero a usted le dan una batidora eléctrica. Usted tiene mayor responsabilidad porque tiene ventaja. Así, hermanos que han sido testigos de milagros y señales tienen mayor responsabilidad delante de Dios, de tener más fe. Amén. Yo no sé si me está entendiendo esta mañana. Amén. Hermano, pero mire, ¿y cómo puedo yo fortalecer mi fe? A veces mi fe flaquea. Y la respuesta la encontramos en Romanos 10:17. Ahí está la respuesta. Así que la fe es por el oír los cuentos de Caperucita, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se va acrecentando conforme nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Obviamente, hermano, las señales y milagros pues ayudan, obviamente, porque ese es el propósito de las señales y milagros. Pero usted quiere fortalecer una verdadera fe, este libro, llénese, empápese. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén, empápese, léala. No la ponga en el Salmo 91 en la cabecera de su cama como que fuera un amuleto. Léala. Lea su Biblia. Este año hicimos un plan de lectura y fueron muy pocos los que la cumplieron, y Dios bendiga que cumplieron ese plan de lectura. Y ahorita están terminando ya los últimos capítulos del Apocalipsis. Y si usted dice: pastor, yo también quiero entrar en un plan de lectura por un año, yo le puedo proporcionar una hojita ahí para que usted todos los días lea unos capítulos de la Biblia, y al finalizar el año 2026 usted ha leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Amén. Pero eso requiere disciplina, eso requiere dedicación. Amén. Eso requiere que usted aparte tiempo, porque de esa manera usted llena su vida de Dios y su fe se acrecenta. Al estar usted esta mañana aquí escuchando la palabra de Dios, su fe está creciendo. Amén. Está llenándose de la palabra de Dios. Ahora, pero hermano, fíjese que yo a veces tengo dudas. Tengo dudas si el negocio es voluntad de Dios, y quisiera una señal de Dios para que me dijeran: sí, está bien, hijo, haz ese negocio. O tengo duda de que si me mudo de casa porque quiero cambiarme de casa y quiero ver si estoy en la voluntad de Dios, y que Dios me dé una señal para que me dé su aprobación o su desaprobación para esta decisión, o el más clásico, ¿verdad? ¿Con quién me voy a casar? Señor, dame una señal si es esta muchacha o es este muchacho con el que yo me quiero casar. ¿Cómo, hermanos, podemos saber si estamos tomando la decisión correcta? Y lo que usted tiene que hacer, pues, nuevamente, acuda a la palabra de Dios. Llene su vida de la palabra de Dios. Mantenga una vida disciplinada de oración
entonces usted va a tener una sensibilidad espiritual a la voluntad de Dios. No va a ser necesario que usted vea señales, sino que dentro de su ser va a estar la sabiduría y el entendimiento de que usted está tomando la decisión correcta. ¿Por qué? Porque usted se ha llenado de la palabra de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y cómo puedo ser guiado por el Espíritu de Dios? Teniendo una vida disciplinada de devoción a Dios. Una vida disciplinada. No que hoy sí busco a Dios, mañana no. Hoy sí voy a orar, mañana no. Hoy sí leo la Biblia, dejo una semana. No, es una disciplina. Aquellos que se han involucrado en el deporte saben que esto es así. Si usted quiere tener éxito en el deporte, tiene que ser disciplinado. Todos los días a las 5 de la mañana salir a correr, salir a hacer ejercicio, practicar su deporte para estar listo para una competencia. No puede faltar un día para su entrenamiento porque eso le afecta, lo sabe. Y lo mismo es en la vida espiritual, una vida disciplinada. De manera, hermanos, que usted va a llegar a tener una sensibilidad espiritual, y como va a llenar su mente de la palabra de Dios, usted va a tener la inteligencia, el entendimiento para saber si esa decisión que usted va a tomar es correcta o no. No necesita señal. Yo no sé si me está entendiendo usted esta mañana. Mateo 16, versículos 2 y 3. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El Señor Jesús se enoja con los fariseos y saduceos y le dice: miren, ustedes no son meteorólogos. Ustedes no son meteorólogos, y ustedes saben distinguir las señales de la naturaleza, pero sí son teólogos, son maestros de la Biblia, y no saben distinguir las señales espirituales. Hermano, estoy seguro que Jesús tenía ganas de dar un coscorrón a esos fariseos y saduceos, ¿verdad? Es como decirle, es como que diga una cocinera: yo no sé hacer arroz blanco, ¿verdad? ¿Cómo no va a saber usted hacer arroz blanco si es cocinera, verdad? O un carpintero: yo no sé hacer roperos. ¿Cómo no va a saber usted hacer roperos si es carpintero, hombre? Entonces Jesús le dice: ¿cómo ustedes, siendo maestros de la palabra, no saben distinguir las señales de la palabra de Dios, hombre? Sí saben distinguir las señales de la naturaleza, sí saben cuando va a llover y cuando no va a llover. ¿Y cómo no saben distinguir las cosas espirituales? El Señor entonces está diciendo: miren, así como hay señales naturales, también hay espirituales. Y eso nos dice a nosotros esta mañana, iglesia, al discípulo: así como hay señales naturales, también hay señales espirituales que tenemos que aprender a distinguir. ¿Y cuál es la fuente, hermanos, para que podamos aprender a distinguir las señales espirituales? Nuevamente saco la Biblia. Nuevamente. Los fariseos y saduceos eran maestros de la palabra, pero estaban cegados. Tenían la Biblia, hermanos, en la mente, y ellos podían recitar, me atrevo a decir, libros de la Biblia de memoria, pero estaban cegados, no podían distinguir las señales de Dios. ¿Y qué era lo que los cegaba? Escúcheme bien, mire para acá: la arrogancia y el orgullo.
Cuando estudiamos los evangelios, hermanos, los fariseos y saduceos les gustaba que la gente los alabara, y ellos se vestían de manera religiosa y usaban ropas que aparentaban piedad, y se paraban en las calles a orar, y para que la gente dijera: ah, miren cómo es de espiritual ese señor. Ellos ayunaban y hacían cara de limón ahí para que: ay, pobrecito, está sufriendo, no ha comido. Les gustaba que la gente los aplaudiera, que la gente los alabara. Estaban llenos de orgullo, estaban llenos de arrogancia, y eso cegaba su entendimiento, hermanos, para que pudieran comprender las señales de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo, hermanos, que es malo que uno se llene de la palabra de Dios. Lo que es malo, que uno lea la palabra de Dios y no aplique sus enseñanzas a la vida. Es solo oidores de la palabra, pero no hacedores, dice Santiago, ¿eh? Por eso usted mira hasta bolos predicando en las calles, y conocen la Biblia, pero no la aplican. Quizá ustedes han visto por ahí en las redes sociales, hay un bolito que es de Colombia, que sabe mucho de la Biblia y tiene muy buena memoria, y se va y discute con otros acerca de la Biblia, y uno dice: wow, ese hermano cómo tiene capacidad para conocerle la Biblia, pero no cambia, hermanos, no cambia. Así eran los fariseos, conocían la Biblia pero no cambiaban. Por eso Santiago dice: no sean solo oidores de la palabra, sino también hacedores. ¿Y sabe qué es lo primero que usted tiene que renunciar cuando usted desea que Dios entre a su corazón? ¿Sabe qué es lo primero al que usted tiene que renunciar? Al yo. A mí mismo tengo que renunciar. Morir a mí mismo para que Él viva en mí. Mi peor enemigo soy yo mismo. Tengo que morir a mí mismo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Morir a mí mismo para que Él viva en mí. Porque es el orgullo, hermano, lo que no nos deja ser nosotros hacedores de la palabra. Y entonces, cuando nosotros morimos a nosotros mismos y somos humildes, entonces Dios nos permite y abre nuestro entendimiento y nos revela su palabra. Así lo dice la Biblia en Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, mire qué dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esos fariseos, saduceos y todos esos feos eran sabios y entendidos, pero para ellos estaba oculto. ¿Por qué? Por su orgullo, su arrogancia. Y a esos humildes hermanos que no tenían todo ese conocimiento, pero sí se esforzaban por leer la Biblia, pero se humillaban y practicaban lo poco que iban aprendiendo de la Biblia, lo iban practicando en sus vidas. Entonces a ellos les abrió el entendimiento Dios para revelarles su palabra. Yo no sé si usted le da un gloria a Dios al Señor esta mañana. De manera, hermanos, que cuando sucede eso, cuando se nos abre el entendimiento, hermanos, escúcheme bien, se despierta el sentido espiritual, se despierta esa sensibilidad espiritual, se despierta el discernimiento espiritual. Cuando no morimos a nosotros mismos, hermanos, estamos cegados a lo espiritual. No lo podemos entender, no lo podemos ver, no lo podemos percibir. Puede estar la manifestación de Dios frente a nosotros, pero como nosotros estamos cegados espirituales, no lo podemos percibir. Pero cuando nosotros nos rendimos delante de Él, morimos a nosotros mismos y renunciamos al orgullo, entonces viene Dios y abre nuestro entendimiento espiritual, una nueva dimensión.
una nueva visión y vamos a poder percibir las cosas del Espíritu. Le voy a dar dos versículos de la Biblia. Job capítulo 33, versículo 14 al 16. Dice la Biblia: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. 16: entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Pero si nosotros no tenemos activo, hermano, nuestro sentido espiritual, nos va a estar hablando el Señor y no vamos a entender nada. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Te la estoy diciendo, orejón, no entendés. Digo orejón, hermano, porque yo soy orejón. No se ofenda a nadie. Te estoy diciendo cuál es mi voluntad, no entendés. Tenés cerrado el entendimiento espiritual. Dios está hablando, Dios todos los días habla, hermano. Pero tenemos que tener activo ese sentimiento, ese sentido, espiritual. Y le hago la pregunta que siempre le hago, hermano, y contéstesela a usted: ¿cuántos oraron hoy en la mañana? ¿Cuántos doblaron sus rodillas y clamaron a Dios hoy en la mañana? Porque si no lo hace, hermano, ¿qué sensibilidad espiritual va a tener usted? Puede estar usted rodeado de una legión de ángeles que usted ni enterado. Romanos 1:20, otro versículo. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles, amén, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se manifiesta, las cosas invisibles, en cosas materiales, hermanos. Dice Romanos 1:20: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusas. Hermano, pero ¿cómo lo voy a percibir? Pues porque usted no tiene sensibilidad espiritual y anda pidiendo señales. Anda pidiendo, y el Señor le está mostrando su voluntad, hermano. ¿Cuáles son las prioridades en su vida? ¿Qué es lo que ocupa más su mente? Tristemente, hermanos, para muchos son los negocios, para otros el fútbol, esa es su vida, y solo en eso piensan. Y así un montón de cosas, y eso llena su mente, y no hay cabida para las cosas espirituales. No hay, le parece pesado, le parece aburrido, le parece tedioso buscar de Dios, se pone a orar, se queda dormido, se desespera, porque no es algo que le agrade. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, y porque la carne no quiere, hermanos, la carne no quiere. Nos gusta, hermano, las celebraciones, nos gusta, lo invito a un almuerzo, lo invito a una cena, lo invito a unos 15 años, vamos a comer pastel, Coca-Cola y todo eso, qué alegre, qué bonito. Y ahí vamos, y nos llevamos la retajila de güiros, vamos a ir a comer. Y hasta los vecinos se van. Pero cuando se dice, hermano, lo invito a un ayuno, viera que tengo mucho que hacer. Mire, estamos en diciembre, muchos patojos salen de vacaciones. ¿Cuándo los vemos aquí en el ayuno? Ninguno. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas espirituales nos parecen tediosas.
Pero si nosotros no buscamos de Dios, no vamos a tener, hermano, discernimiento espiritual. Queremos que Dios nos hable y Dios nos está hablando y no lo percibimos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está turbada con otras cosas. Y ahí andan un montón. Mira, hermano, yo no quiero ofender a nadie, pero sí es necesario hablar esto. Sí es necesario hablar esto. Ahí hay un montón de gente que no ora, que no lee la Biblia, que no ayuna y anda profetizando. Tiene más revelaciones que el apóstol Juan en la isla de Patmos. El Señor me reveló, el Señor me mostró, yo vi en visión, yo vi en sueño. Hermano, no ora, no ayuna, no busca de Dios. Y un montón, saber, hermano, yo pienso que es de la indigestión que tienen todas esas revelaciones, hermano. Perdón, hermano, pero es necesario decirlo. ¿Qué sensibilidad espiritual va a tener una persona que ni siquiera le gusta venir a la iglesia? Mire, la otra vez hablaba con un pastor y decía el pastor, me decía el pastor, yo tengo un problema en mi iglesia porque los hermanos, los chismes los profetizan, ¿ves? ¿Cómo así, hermano? Sí, es que allá se enteran en el vecindario de la vida de algunos de los hermanos de la iglesia, y cuando llegan a la iglesia, dice el Señor que ese problema que tienes con tu marido, y empiezan, hermano. Eso Dios lo aborrece, hermano. Eso es algo que Dios le desagrada por completo, hermano. La hipocresía, la falsedad. ¿Qué hora es, hermano? Ya está arriba, vamos a ir. Necesitamos, hermanos, despertar la sensibilidad espiritual para discernir la voz de Dios en todo momento, en toda circunstancia, en todo evento. Rápidamente vamos al versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Entonces Jesús señala a estos fariseos y saduceos como generación mala y adúltera. ¿Por qué generación mala y adúltera? Porque los antecesores de ellos fueron hombres piadosos que guiaron al pueblo al temor de Dios. Los antecesores de los fariseos y los saduceos, la generación anterior, fueron piadosos que guiaron al pueblo al temor de Dios. Pero esta generación era una generación que imponía cargas al pueblo que Dios no demandaba. Ellos lo hacían para darse su importancia, su autoridad, dominar a las personas, enseñorearse sobre ellos. Por eso eran malos. Y adúlteros, no porque anduvieran teniendo relaciones sexuales con mujeres ajenas, no, sino porque adulteraban la palabra de Dios con mandamientos de hombres. Y dice, ellos demandan señal. Miren lo que dice el Señor, demandan. ¿Saben ustedes qué es demandar? Exigir. Y podemos nosotros exigirle o demandarle a Dios. Ellos no le pidieron humildemente al Señor una señal, le demandaron señal. Y sabe, hermano, eso está sucediendo hoy en día. Muchos con arrogancia y aire de superioridad le demandan a Dios que cumpla sus promesas. Y yo sé que ustedes lo han visto. Y que se cumpla ya, porque yo lo digo. No, hermano, ¿y cómo nosotros, siendo unos gusanos, vamos a exigirle al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Sabe lo que provoca eso? El enojo de Dios. Porque aquí el Señor Jesús se enojó. Demandan. Pero el Señor dice que le dará una señal, la señal de Jonás. Pero esa señal ya estaba determinada desde la eternidad, que Jesús venía al mundo a morir 3 días en la tumba y al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué la señal de Jonás? Porque Jonás fue tragado por el pez y estuvo 3 días en el vientre del pez y salió vivo para ir a predicar a Nínive. Y Jesús
murió, fue sepultado 3 días y al tercer día resucitó con poder y gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, hermanos, esa señal de la resurrección de Jesús fue una señal que los fariseos y los saduceos fueron testigos. Fue en la época de ellos, pero ellos no creyeron. Jesús le dijo: ustedes piden señal y se les va a dar una señal, la señal de Jonás, le dijo. Una señal extraordinaria, una señal como ustedes piden que venga del cielo. Se les va a conceder, les dijo Jesús, van a tener la señal de Jonás. Pero aún así ellos no creyeron. No creyeron. Esa señal se cumplió y muchos fueron testigos, y eso es lo que testigua el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué escribió esto Pablo? Porque estaban dudando acerca de la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15 es un capítulo que es una cátedra acerca de la resurrección de Cristo. De manera que Pablo está diciendo: hay testigos. Hay testigos de la resurrección de Cristo, y son más de 500 personas que lo vieron. Y eso fue documentado en la Biblia. Amén. Entonces, la Biblia es un documento legal que revela la resurrección de Cristo y está respaldado por el testimonio de más de 500 personas. Si usted cree que la escritura de su casa es un documento genuino y legal, la Biblia es mucho más. Amén. Es fiel y está documentado el testimonio de más de 500 personas. Ahora nosotros tenemos ese testimonio aquí. Amén. Ahora nosotros tenemos ese testimonio que es más veraz que ningún otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer o vamos a dudar? Nuevamente Juan 20:29 le dice Jesús a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en pedir señales. Creamos en fe. Creámosle a Dios. De todos modos, hermanos, las señales nunca se van a realizar para confirmar cosas triviales. Siempre las señales se realizaron para el propósito de Dios. Por ejemplo, Gedeón fue llamado para liberar al pueblo de Dios de los madianitas. Y Gedeón le dice a Dios: mira, si realmente tú me estás hablando, entonces muéstranos una señal. Le presenta el Gedeón una ofrenda al ángel, y el ángel consume la ofrenda con fuego. Esa fue una señal. Luego le dice: mira, si realmente estás conmigo, que voy a poner un vellón, o sea, un pedazo de cuero de oveja con su lana, lo voy a poner en la tierra y lo voy a dejar ahí toda la noche. Si amanece mojado el vellón y la tierra seca, es señal de que tú estás conmigo. Y al otro día le vuelve a pedir lo mismo. Ahora que sea al revés, que amanezca seco el vellón y mojada la tierra, y Dios lo hace. Pero esas señales estaban dentro del propósito de Dios, del plan de Dios, de una obra de Dios. Amén. También la señal cuando se le aparece el ángel a la esposa de Manoa, los que fueron los papás de Sansón, le dice: bueno, si eres enviado de Dios, muéstranos señal. Y el ángel, cuando le presenta el holocausto, el ángel sube por medio del fuego al cielo. Y así muchas señales que usted va a ver en la Biblia, hermano, todas estaban dentro del plan de Dios, del propósito de Dios, de la obra de Dios, pues. No por cosas triviales, hermanos. Muéstranos una señal: ¿qué color de pantalón me pongo hoy? No, hermano.
Si Dios a nosotros nos ha dado inteligencia, hermano, entendimiento. Pero mire, si usted le dice, Señor, a algún joven, una señorita, Señor, dame una señal, ¿cuál es el joven indicado para mí? Va Dios en su misericordia, bueno, es que este es cabezón, le voy a dar una señal. Mira pues, mi hijo o mi hija, esta es la persona indicada para ti. Aquí te doy la señal. Usted tiene ahora la responsabilidad de no arruinarlo. Que si es la mujer que Dios le está dando, usted tiene la responsabilidad de amarla como Cristo amó a la iglesia. Porque Dios le está diciendo, esa es la mujer indicada. Si usted no lo tiene que arruinar. Si ese matrimonio no funciona, no es porque Dios se equivocó, es porque usted no está haciendo las cosas bien. O si es el joven, Señor, dime qué joven es, dame señal. Vaya, está bueno, pues cabezona, mira, vaya. Ahora tienes la responsabilidad de no arruinarlo. Sujetarte a tu marido, como Cristo está sujeto a la iglesia. No, perdón, como la iglesia, pero al revés, hermano. Como la iglesia está sujeta a Cristo. Porque si ese matrimonio no funciona, la culpa no es de Dios, es culpa tuya. Le vuelvo a decir, tiene mayor responsabilidad. Y estar pidiendo señal, hermanos, es algo peligroso, porque Satanás se puede aprovechar de ello. En Hechos capítulo 8 dice la Biblia que Simón el mago engañaba a las personas con señales diciendo que eran de Dios. Hasta que llegó Felipe, ¿verdad? Pero todos estaban engañados. Señales de Dios, señales de Dios. Eso es peligroso. Acuérdense, hermanos, que las señales son dadas debido a la incredulidad. Ahora, entonces, ¿qué, pastor? ¿No vamos a estar pidiendo señales? Sí. Pero escúcheme. Mire para acá. Usted debe ser un provocador de señales, no un seguidor de señales. Yo no sé si usted me está escuchando esta mañana, hermano. Usted debe ser un provocador de señales, no un seguidor de señales. ¿Me está entendiendo? A usted las señales lo deben de seguir, no usted seguir señales. Usted no debe de andar pidiendo señales. A usted lo deben seguir las señales. ¿Me está entendiendo? Marcos 16, 17, 18. Ya voy finalizando, hermano. Ya me pasé un poco de tiempo. Marcos 16, 17, 18. ¿Qué dice ahí? Y estas señales pedirán. Así dice. Y estas señales pedirán a los que creen. ¿No? ¿Cómo dice? Seguirán a los que creen. ¿Qué es seguir? Viene atrás, ¿verdad? No lo ando siguiendo yo, no, Él me anda siguiendo a mí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo lo recibo, diga. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces nosotros vamos a ser provocadores de señales porque tenemos fe. Y no vamos a estar pidiendo señales por incredulidad. Vamos a ser provocadores de señales para que crean los que no creen. No somos llamados para estar estancados, sentaditos cómodos en una silla. Somos llamados para provocar señales en el nombre del Señor. Pero para ello, hermano, debemos de poner en primer lugar al Señor en nuestra vida. Iglesia, es tiempo de despertarnos y levantarnos de ese sueño y ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Mire, le voy a decir algo ya para finalizar, y si usted lo cree, lo va a recibir, y si no, pues lo va a olvidar. Si usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de sus cosas.
Muchos en esta mañana no están aquí porque están ocupados de sus cosas. Está bien, ocúpense de sus cosas. Pero si ellos estuvieran aquí, hermanos, ocupándose de las cosas de Dios, Dios estaría ocupando de las cosas de ellos. Porque Dios es fiel. Y Dios paga muy bien a que bien le sirve. Amén. Iglesia, si usted está atravesando una situación de incredulidad, de duda o de inseguridad, yo le motivo a que se someta más a Dios, a que busque más de Dios, para que usted tenga esa sensibilidad espiritual y el Señor lo llene de sabiduría y entendimiento para que usted pueda saber distinguir las buenas decisiones de las malas decisiones, a esperar en Él, a confiar en Él, a no andar con esa incertidumbre. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, una señal, Señor. No, hermano, esperen en el Señor. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, al Señor, esta mañana? Gloria a Jesús. Póngase de pie, iglesia, esta mañana. Póngase de pie.